punta de mi calca, cubierta toda de lindas flores, donde nacen los amores. Cubierta toda de lindas flores, donde nacen los amores. Pampa tendida de coricancho, triste campiña de mi recuerdo, donde comienza, donde termina, ahí fallece mi corazón. Bueno, en estos momentos tengo la gran satisfacción de ser entrevistado por el señor Luis Rodrigo Enríquez Hermosa, quien ha buscado un escenario para que yo tenga que satisfacer algunas preguntas y otras de índole histórico, y agradezco a toda la humanidad que esté escuchando este mensaje o la respuesta a estas preguntas. Por tanto, me pongo a consideración de todos quienes son mis escuchas, siempre con el respeto que merece cada uno de ustedes al estar inmiscuidos dentro de estas inquietudes que necesita satisfacer el entrevistador. Gracias. En referencia a la pregunta que me hace en lo concerniente a cuáles son mis recuerdos imperecederos posiblemente en mi infancia, tengo que recordar que este predio en el que estamos es el centro de recreo que tuve desde los 5 años para adelante. Y es así de que yo tengo recuerdos, porque toda esta zona se llama Parque de Amores, y los maguey, las hojas de maguey, eran las hojas en las que los mayores o los jóvenes podían exteriorizar sus sentimientos de identificación y de amores con las chicas que era de su preferencia, y así también las muchachas se enteraban de que eran pretendidos por la juventud. Entonces uno de los recuerdos es bastante hermoso en referencia a estos sentimientos de exteriorización a través de las hojas del maguey, que en los dos costados de la carretera que viene de Calca hacia Parque de Amores estaba adornado por estas plantas, que ahora han sido disminuidas por la erradicación que han sufrido, y por tanto ya no hay esas hojas en las que puedan exteriorizar los sentimientos de identidad, de amorío que podían tener con las damas, y también en los campos pertinentes para cultivar algunas disciplinas deportivas como el fútbol, el básquetbol, el voleibol, etcétera. Entonces, también me trae recuerdos y las amistades que tenía con quienes eran codueños de los predios rurales que conserva todavía felizmente hasta este momento aquí en la zona de Parque de Amores. En lo referente a mi realización plena, desde los 5 años para adelante, tengo que manifestar de que no solamente estos predios de Parque de Amores estaban a disposición de nosotros los niños de aquel entonces, sino que nos prolongábamos hacia las faldas de lo que ahora le llaman el Cerro El Calvario, porque allí está una Santísima Cruz que lleva este nombre de la Santísima Cruz Señor del Calvario, que tiene su camino de peregrinación hacia la cumbre donde está erigido la Santísima Cruz.
es el custodio de todo el Valle Sagrado de los Incas y muy especialmente de la ciudad de Calca, porque su mirada está centrada a los habitantes de esta capital del Valle Sagrado de los Incas, Calca. Asimismo, tengo que recordar mucho que está cerca el polígono del tiro al blanco. Es la institución en el que entrenábamos el uso de las armas y más que nada para los concursos de puntería en el tiro al blanco, que iba desde el 0 hasta el bull, que tenía 10 puntos. Entonces había que entrenar y esto era una actividad muy, muy hermosa, porque allí era donde sentíamos la rectificación y el fortalecimiento de las energías y de nuestra serenidad dentro de los términos del manejo del arma. Por otra parte, también está el estadio Tomás E. Peine. Es fundada por un extranjero, un europeo, que trajo el fútbol aquí a Calca antes de que este deporte tuviera su popularidad a nivel nacional y en América Latina, podría decir, porque este deporte o esta disciplina deportiva fue traída desde Irlanda, de donde era originario el señor. Entonces agradecemos también y recordamos de que este caballero tuvo que estacionarse y haber definido su existencia aquí dentro de la capital del Valle Sagrado de los Incas, Calca, en la zona de Urco, cuya hacienda era propiedad de los de la religión protestante que había traído desde aquel territorio a esta parte. También quiero hacer referencia a mi educación, comenzando en el segundo nivel, que es primaria. Antes, para iniciar primaria, había que cruzar algo que como ahora conocemos con el nombre del primer nivel o inicial, el nivel inicial, que son los jardines donde se inscriben los niños de 4 a 5 años. En aquel entonces se llamaba transición, y creo que es el término correcto, porque transición significa el tránsito del hogar hacia la escolarización de los niños que venían desde los 4, 5 hasta los 6 años. Y luego recién pasábamos al segundo nivel, que es primaria. Y tengo que recordar con mucho cariño y mucha gratitud el hecho de haber cruzado primaria en la escuela fiscal 721 de Calca. Y mis profesores, bueno, en primer grado o transición, era la profesora señora Dominga Cuyuchi Miranda. Luego, primer grado, hasta el tercer grado, primero, segundo y tercer grado, estuve bajo la dirección, las pautas y los estímulos de la gran profesora señora Luisa Loaiza de Valencia, una profesora pero totalmente dedicada a los niños. Ella era la lectora aún del alma, porque ella descubrió en mi persona la capacidad de oratoria que me caracterizó y fue mi don para haberme presentado en la realización plena de los festejos, tanto a nivel interno
de la institución educativa 721 y también externa en los acontecimientos o recuerdos históricos en el que tenía que dar recitaciones y discursos, y también estaba sometido a ciertos diálogos en el que tenía que satisfacer algunas expectativas, algunas interrogantes de los mayores que me hacían. En aquel entonces no se identificaban como periodistas, sino como locutores que pretendían encontrar en la infancia de todos nosotros la respuesta de al menos de qué cosa queríamos ser en el futuro. Recuerdo mucho a esta digna profesora que me hizo y me fomentó la capacidad de oratoria a nivel tanto interno de la escuela como a nivel externa dentro de las realizaciones de acontecimientos especiales, tanto a nivel de la provincia de Calca como a nivel de la historia del Perú. Bueno, la verdad es de que la misma profesora, a quien en este momento agradezco y que ojalá descanse en paz, satisfecha de haber cumplido con sus discípulos tantas cualidades que nos concedió a través de los estímulos que sabía dar, es de que en el curso de educación cívica, que antes se llevaba, pero en forma religiosa, no como ahora que se ha abandonado este gran curso de preparación del alma, del espíritu, de la conciencia y la identificación del joven, del niño, del joven, del adulto, para con su pueblo, para con su patria, para con su mundo, que es la tierra donde todos habitamos y es nuestro segundo hogar. En ese sentido, yo tengo que manifestar de que en el curso de educación cívica, la profesora, dentro de tantas preguntas, había una que recuerdo mucho porque impactó en mi alma, es de que preguntaba qué es lo que quisiera ser cuando sea grande. Y yo había contestado diciendo de que quería ser alcalde de mi pueblo, ¿no? Claro, para superar tantas deficiencias que tenía nuestra tierra Calca. Es así de que esta respuesta fue ponderada a nivel de toda la escuela como ejemplo para mis demás compañeros de tanto de grados inferiores como de grados superiores. Yo esa pregunta absolví cuando estaba cursando el tercer año de primaria. Es así de que quedé con el apodo de alcalde. Mi apelativo era, mi sobrenombre era el alcalde. Entonces, esto jugó un papel importantísimo en mi formación cívica, de tal manera de que llegué a ser delegado de la clase y de la misma escuela para hacer los reclamos ante el director, ante los profesores, por algo que debían tener en cuenta para nuestra realización plena en aquel entonces dentro de nuestra formación integral. Por otra parte, fui generoso con mis mismos compañeros, porque en los concursos de lectura y de matemática encontré que tenía compañeros bastante deficientes en lectura y, por ejemplo, uno de ellos tuvo el acierto de decir de que si no tenía buena fluidez en la lectura era porque no contaba con el libro pertinente
de la lectura para el grado. Es así de que, bueno, tuve bastante compasión por mi compañero y le obsequié el libro de lectura que me pertenecía, teniendo en cuenta de que yo disponía de otros libros y podía también utilizar otras que podía encontrar dentro de la biblioteca de mi padre. Asimismo, tenía un compañero con quien compartíamos nuestros predios agrícolas contiguos y era deficiente o no entendía mucho de matemática. Entonces fui su ayudante, su ayuda para haberle hecho practicar sumas, las 4 operaciones elementales principales como básicos de nuestra formación matemática. Es así de que hubo un momento de haber sido llamado severamente por su deficiencia, pero después cosechó felicitaciones de la profesora y hasta tuvo notas bastante elevadas para haberse sentido orgulloso de que había avanzado y había entendido lo que es matemática en aquel entonces. Todas estas cosas me llenaron de satisfacciones, me sentí orgulloso, pero después me pregunté el por qué había sido tan generoso con mis compañeros. Y es que encuentro la respuesta porque mi padre también es profesor y era profesor en el mismo plantel y él tenía la gran disponibilidad de tiempo para nivelar a sus alumnos que de repente eran deficientes en algunos cursos. Entonces, como vi esta situación, me era natural el hecho de asistirles a mis compañeros para que se nivelaran también ellos, igual que yo, con buena capacidad para haber respondido a las interrogantes y a la preparación en el que hemos tenido la gran satisfacción de tener una formación integral, tanto del alma, del cuerpo y de nuestra intelectualidad a través de los cursos realizados, desarrollados y puestos a consideración de nuestra misma experiencia y de las exigencias de interrogantes que nos sometían nuestros profesores. Entonces es así de que me siento realizado en este momento por verles a estos mis compañeros también, felizmente todavía coexistentes acá en la palestra terrestre, quienes se están realizando a plenitud y también son abuelos como yo, pero orgullosos de tener el ejemplo para que ellos también tengan que emular lo que verdaderamente les queremos dejar como herencia, porque ya esta sangre que se envejece debe ser renovada, nuestros conocimientos en sangres bastante jóvenes dentro de los hijos, los nietos, etcétera, y también dentro de la juventud calqueña y con quienes nos encontremos y tengamos la oportunidad de poder satisfacer las expectativas de quienes desean encontrar en nosotros esa fuente de alimentación espiritual e intelectual. Gracias. Bueno, los obstáculos que he podido encontrar son de que tengo un recuerdo bastante negativo. Cuando estábamos cursando el 5º año, nada menos y nada más que con la profesora Carmen Luz Venero Cámara, una profesora también bastante entregada en favor de la educación, la instrucción
Y ese derecho y esa obligación para que seamos personas que estemos identificados no solamente con los triunfos, sino también con las dificultades que podían tener nuestros compañeros, nuestros mayores, nuestros coetáneos, así como también nuestros menores. Ella nos inculcó, porque era bastante deportista, era muy basquetbolista, y nos incursionó en el cultivo de este deporte, y también complementada con natación. Y teníamos el río Vilcanota y los manantiales que hacían las piscinas, como que son las aguas minerales de Minasmoco y las aguas termales de Machacancha, en el que hacíamos nuestros entrenamientos de natación, y también tomábamos las aguas para la buena salud que debía reinar en nuestros cuerpos. Es así de que en aquel entonces recuerdo mucho la presencia del director de la institución educativa 721, en la persona del director profesor Isaías Palma, quien no sé si por disposiciones legales o por iniciativa propia apareció como nuestro profesor de matemática, pero el desarrollo en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, era tanto así de que era muy deficiente, sufría de muchas dudas y muchas equivocaciones, y sentimos, y al menos el que habla, sintió que verdaderamente estábamos perjudicados por estas dudas y por estas incertidumbres que exteriorizaba el director al resolver tantos problemas que se tenía a nivel de matemáticas. Entonces, también en mi condición de delegado, tuve que conversar con el director, porque era muy amigo. Claro que de esa parte tenía cosas positivas. Por tanto, es de que le comuniqué de que nos sentíamos defraudados por la forma como nos enseñaba, y además conversé con la misma profesora, con la misma docente de nuestra aula, y con ella más tuvimos que ver el asunto, y vio por conveniente el director de que la profesora asumiera esta responsabilidad para el bienestar y el progreso en conocimientos y solución de problemas que nos incumbía cumplirlas para que tengamos que responder a las expectativas y a los objetivos que se tenía trazado para que nuestra profesora lograra en sus educandos, que éramos nosotros los sujetos de la educación. Ese es el único problema que podría mencionar en este momento, porque esto es a nivel de educación primaria. Bueno, en cuanto a los protagonismos secundarios, tengo que mencionar al Ministerio de Educación y a los niveles inferiores del cumplimiento de tantos dispositivos que emanaron en aquel entonces. Recuerdo con mucha amargura el hecho de que nosotros primaria debíamos terminar en 6 años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero para que cuando nosotros estábamos en el quinto grado o en el quinto año de educación primaria, vino un dispositivo en el que
nosotros los de quinto año de primaria ya no teníamos derecho para hacer el sexto año de educación primaria, debido a que, bueno, dentro de la nueva reestructuración del segundo nivel, ¿no?, vimos la frustración, o constatamos, sufrimos la frustración más grande, porque nuestros espíritus, nuestro alma, nuestra conciencia y nuestra fuerza de voluntad estaban señaladas para que termináramos con el sexto año de educación primaria, pero ese dispositivo decía en la siguiente forma, que los alumnos del quinto año de primaria que están cursando en este año tienen que acabar educación primaria juntamente con los que están en el sexto año de educación primaria. Valga la redundancia, porque tengo que aclarar esta situación, porque no solamente eso de que nosotros tuviéramos que acabar solamente con 5 años de estudios de educación primaria, sino nos frustró muchos otros, ¿qué diría?, asuntos que debíamos nosotros planificar para el futuro, porque luego del sexto año de educación primaria teníamos que preparar las condiciones para inscribirnos para hacer los cursos del tercer nivel, o sea, secundaria. Es así de que por esta reforma que tuvo educación primaria, es de que los colegios también modificaron el examen de madurez, que así se llamaba, para poder tener el derecho de estar matriculados en educación secundaria, y para este entonces Calca no contaba con ningún colegio de educación secundaria, y había que viajar a Cusco y presentarnos en el Colegio de Ciencias para dar este examen, y generalmente estaba dispuesto para que demos el examen los que concluíamos satisfactoriamente primaria, ser postulantes para someternos al examen de madurez para poder ganar una beca integral en aquel entonces que se daba a los estudiantes para que gozáramos de la gratuidad tanto de la enseñanza como el internado, con la alimentación, el alojamiento y otras ventajas que así proporcionaba el colegio. Si éramos internos, teníamos que también someternos a un horario de estudios especiales fuera de las normales que se realizaban a nivel de educación secundaria. Es así de que cuando nosotros egresamos, en el término de la distancia procuramos se nos dieran los certificados pertinentes para demostrar con evidencias de que habíamos terminado primaria satisfactoriamente. Mientras tanto, estos colegios habían modificado también el examen de madurez. Lo que se daba en marzo, dieron en diciembre. O sea, no nos alcanzó el tiempo, nosotros terminamos, por decir, el 18 de diciembre, y mientras preparaban las notas con el que habíamos egresado, nos perjudicaron y los certificados no salieron sino después de diciembre, ya en el mes de enero, cuando estos colegios habían dado ya los exámenes pertinentes para el ingreso de los postulantes de primaria para hacer estudios de secundaria. Pero en este momento mi padre me aconseja y me dice de que como no has alcanzado a tener este examen de madurez en el colegio de ciencias, tendrás que repetir, pero más yo
no quería esta situación para repetir, porque no estaba preparada mis condiciones emocionales y menos el tiempo que yo había ya determinado para que también secundaria comenzara luego de haber terminado el 6º año, pero como que no teníamos este derecho, es de que me sentí frustrado y también el derecho del examen madurez no fue ya posible dar, pero más indagando tanto así encontramos que en el Instituto Nacional Agropecuario número 3 de Urubamba, en marzo se daban el examen de madurez. Entonces vi por conveniente y le exigí a mi padre para que me inscribiera y yo diera el examen de madurez en aquella institución. Es así de que felizmente tuve una buena nota, gocé del internado y de esa beca integral con todas las facilidades que se dan a un joven que está ya con deseos de hacer los estudios de secundaria. Gracias a ello salgo pues en mi calidad de técnico agropecuario, que así era el título que daba esta institución o el glorioso Instituto Nacional Agropecuario número 3 de Urubamba, cuya sigla es INAU número 3. Por tanto, yo agradezco también a este gran colegio porque dentro de los personajes secundarios, no diría ya secundarios, sino principales, tuve a los grandes profesores, el doctor Guillermo Ochoa Ortega, al profesor de la Cruz y al técnico agropecuario, señor Hermógenes Tejada, quienes nos inculcaron una educación tanto de cursos que son libres, así como de cursos técnicos, a tal punto de que yo le recuerdo al profesor Guillermo Ochoa cuando habló sobre economía, cuando llevamos el curso de economía, y en aquel entonces, chico, conocí dos valores, el valor intrínseco y el valor fiduciario. Eso se me grabó tanto que me ha sido útil, no solamente en discursos, sino en concursos de conocimientos al que me he sometido para estar en el nivel y haber desempeñado responsabilidades muy especiales en el sector educación. Gracias a ello tengo la gran satisfacción de haber culminado en mi condición de un buen profesor y asimismo le recuerdo mucho al técnico agropecuario Hermógenes Tejada, quien al despedirnos agarró un libro cuya mano izquierda puso en el forro de ese libro y nos dijo: queridos alumnos, con toda sinceridad, quiero decirles que todo lo que han aprendido en el Instituto Nacional Agropecuario número 3 de Urubamba, les hemos dado solamente el forro. A ustedes les toca internalizarse en el interior del contenido de estos libros y ya depende de ustedes para
enterarse de las realidades que contiene para que así se desempeñen cuando ustedes tengan responsabilidades de repente al frente de otros niños y otros jóvenes, pero más tengan en cuenta de que tienen una obligación de seguir incursionando y averiguando en el interior de cada libro el contenido que tiene, para que a su vez ustedes se tengan que realizar íntegramente dentro de los conocimientos para poder responder a las interrogantes y a los retos que la vida sí les ha de exigir. Estas palabras fueron internalizadas en nuestro ser y agradecemos a estos grandes profesores. La vez pasada fui a desfilar en las bodas de diamante de esta gran institución que es el glorioso Instituto Nacional Agropecuario número 3 de Urubamba, en el que desfilé solo porque mis compañeros ya no existen. Creo que soy el único que todavía estoy aquí en la corteza terrestre. Gracias. Bueno, en cuanto al inicio de mi carrera como profesor del magisterio peruano, es como sigue. Yo estaba en Lima haciendo las gestiones para la dación de mi título de técnico agropecuario en el Ministerio de Educación, en el Departamento de Educación Técnica. Y tuve la gran coincidencia de haberme encontrado con el diputado por Calca, el doctor Emilio Zamalloa Gamio, quien me ignoró porque no me conocía, pero más yo aproveché de la coyuntura para presentarme ante tal personaje y decirle que yo era de Calca, y me preguntó qué me llamaba, y me dijo, y le contesté que me llamaba Luis Virgilio Hermosa, barrio de Mendoza. Es así de que recordó de la familia y exteriorizó su gratitud por que encontró en nosotros el apoyo precisamente bastante positivo de la familia Hermosa, barrio de Mendoza. Por tanto, me dijo qué es lo que estaba haciendo en el Ministerio de Educación y le conté de que estaba gestionando la dación de mi título de técnico agropecuario. Y a propósito, exclamó y dijo, en este momento se necesita cubrir con un técnico agropecuario la plaza que se ha creado para que haya mejor enseñanza en cuanto a cursos técnico agropecuarios. Es así de que retornamos para para exigir ante los funcionarios pertinentes para que aceleraran la dación de mi título. Y se comprometieron para concederme en 5 días, o sea, en la semana que nos habíamos encontrado con el diputado. Entonces, al mismo tiempo, pidió se forjara la resolución de nombramiento para venirme a Calca para cubrir la plaza de técnico agropecuario en el Instituto Nacional Agropecuario número 28 de Calca, creada en el año de 1957. Es así de que, acelerada la dación de este título, al que hago referencia, más
la resolución, que no fue resolución, sino me querían entregar un memorándum diciendo que iba y que la resolución de nombramiento iba a ser forjada y enviada en un mes. Entonces al diputado le dije de que con memorándum no podría irme por cuanto de que de repente hay otros postulantes y en vano haría de que yo me vaya allá sin el puesto totalmente definitivo para que yo ejerciera esa profesión. Es así de que recomendó saliera en el tiempo menos posible esta resolución. Es así de que en 15 días salió la resolución y en el año, a partir del 15 de abril del año 1961, me presenté en el Instituto Agropecuario número 28 de Calca y de aquel entonces, durante 4 años, trabajé en este instituto de la ciudad de Calca, para luego ir a iguales responsabilidades en la Escuela Prevocacional 709 de Quillabamba, y de esta pasé para, en mi condición de supervisor de educación agropecuaria del núcleo escolar campesino de número 100 de Marcapata, y así volví para Calca al núcleo escolar campesino de Pisac, y de esta, previo a un concurso, llegué a ser director de la institución emblemática Instituto Nacional Agropecuario número 28 de Calca. Al haber asumido esta responsabilidad de mi condición de titular, gestioné la creación del Instituto Superior Tecnológico Clorinda Mato de Turner, que ahora funciona en la ciudad de Calca, pero ya no en la misma institución en el que quise funcionara, sino fue en otra institución, porque yo ejercía las dos responsabilidades. Era director titular del Instituto Nacional Agropecuario 28 de Calca, y por haber gestionado la creación del Instituto Superior, me responsabilizan la conducción de este otro instituto. Como era en el mismo plantel, asumí con mucho cariño y mucha responsabilidad, y demostré de que era capaz de poder manejar los destinos de ambas instituciones en forma eficiente. Y como premio, después de un concurso, llegué a ser director de la Unidad de Servicios Educativos de la provincia de Calca, UCE Provincial de Calca. Y ahí terminé mi carrera profesional durante 33 años de servicios en el sector de educación en favor de los niños, de la juventud y mucho más de los campesinos del Valle Sagrado de los Incas, y también de las zonas ya casi tropicales de allá de Marcapata, en la provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco. Gracias por la interrogante que usted me hizo, y que creo estamos satisfechos al haber respondido cómo es que comienzo y cómo es que termino mi carrera profesional como profesor. Claro que para ello tuve que hacer estudios de pedagogía en Lima, y también reforzamiento de cursos técnicos en La Molina, en la Universidad Agraria La Molina de Lima. Gracias también a los docentes, tanto agrónomos, zootecnistas,
de aquella universidad y los del Instituto Pedagógico en Lima. Gracias a todos ellos por haberme concedido fuera un profesional, no aquel que cumple con las horas de su responsabilidad, sino ampliadas en favor de la mejor formación de la juventud peruana dentro del Valle Sagrado de los Incas. Gracias. A las conclusiones y a la enseñanza que podría dejar en mis hijos, en mis nietos, bisnietos, etcétera, es el ejemplo. Haber ocupado cargos de responsabilidad bastante significativos y que en ellos nos realizamos a plenitud, de tal manera de que tengo muchos hijos que con gratitud recuerdan las palabras vertidas en favor de la formación integral de ellos. Así como también tengo en mi haber las resoluciones, los títulos y las especialidades que he desempeñado, especialmente el de desarrollo comunal, que fue un curso de posgrado, y haber implementado y estar siempre inmersos dentro de las comunidades campesinas del Valle Sagrado de los Incas, y donde haya tenido que desempeñar los cargos de responsabilidad educacional, no solamente a nivel de los escolares, sino a nivel de las comunidades, en favor de quienes eran padres de familia, para que tuvieran la gran capacidad de instalar los huertos y las granjas familiares para garantizar la buena alimentación de sus hijos. Todo esto es bastante grato, y que han conocido, han bebido en el mismo lugar mis hijos, y mis hijos ahora son funcionarios, primeramente profesionales de alto nivel, y ejercen sus profesiones siempre teniendo en cuenta de que las obligaciones nuestras no terminan en el compromiso que de repente una currícula nos han dado, sino que ampliamos estas para adaptarlas y se sientan satisfechos las personas a quienes los tenemos como discípulos. De repente ya no dentro de 4 paredes, sino dentro de todo el ambiente geográfico de las tierras que nos vieron nacer, para que las paredes de las calles sean nuestras pizarras y nuestros alumnos sean los ciudadanos de cada pueblo, de cada conglomerado social. Todo esto ven nuestros hijos, nuestros nietos, y ahora tantos de los 16 nietos ya ejercen sus profesiones de tal manera que es con mucha responsabilidad, siempre recomendándoles estén dentro de la escala de valores, como es principalmente la identificación de ellos mismos con su sociedad, con los grupos sociales del cual son originarios, y por otra parte, el compromiso de ellos para darle las facilidades pertinentes a sus discípulos, porque el discípulo ya no es solamente el alumno que tiene a un maestro por delante,
sino nuestros discípulos son nuestro pueblo, a quienes tenemos que alcanzarles de acuerdo a las debilidades que puedan tener, aconsejarles en forma tan pedagógica, tan sublimemente, de tal manera de que a mis hijos les digo, nosotros los profesores tenemos 3 títulos. Somos profesores, somos docentes y somos maestros. Somos profesores, dizque porque instruimos. Somos buenos docentes porque además de instruir, educamos. Y somos grandes maestros porque no solamente instruimos y educamos, sino llevamos a nuestros discípulos hasta la inspiración. Y esa inspiración es leer en el alma de nuestros discípulos cuánto de inteligencia y dones especiales tienen para que puedan realizarse a plenitud en una carrera profesional. Por tanto, les alcanzamos y les decimos, tú, distinguidísimo alumno o discípulo, estás apto para tal profesión y sin dudas ni murmuraciones, ellos postulan a esa carrera que se les ha dicho, y la gratitud eterna ahora de parte de ellos por estas recomendaciones que se les dio. De esto gozan nuestros hijos, y no tenemos en ningún momento pereza para aprovechar de un instante de interrogante, de debilidad o de duda que puedan tener nuestros hijos, para siempre asistirles y decirles una verdad como la fuente de agua límpida, fresca y transparente, para decirles, así como yo fui, también queremos que sean ustedes dentro de la sociedad donde se tengan que realizar, donde tengan que trabajar, no siempre en favor individual ni de familia, sino en favor de toda la colectividad en la que ustedes se desenvuelven. Estas son las enseñanzas que cotidianamente les alcanzamos a nuestros hijos, siempre exigiéndoles estén dentro de la escala de valores para que se sientan orgullosos que son de formación integral en todos los aspectos de la vida. Gracias. He exteriorizado, hecho conocer mi sentimiento de gratitud a estos grandes profesores que con mucho sentimiento y gratitud eterna les agradezco por haberme formado tan íntegramente que he ocupado cargos de responsabilidad grande. He servido a mi pueblo como el alcalde de la provincia de Calca. Pero cuando los municipios eran honorables municipalidades y nosotros éramos sus honorables alcaldes, porque jamás manchamos nuestras manos ni nuestra conciencia con algo que no nos pertenecía, sino le pertenecía a nuestros pueblos. Más bien pusimos de nuestra parte porque seguíamos trabajando, aún ejerciendo la responsabilidad de alcaldes, seguíamos trabajando para que con también esos dineros nos valiera para viajar a Lima y tener la capacidad de gestión a nivel del Parlamento, tanto a nivel de diputados como a nivel de senadores, para que ellos
con la iniciativa de diputados y senadores que tenía, del que gozaban, podían hacer obras en favor de nuestros pueblos. Gracias a aquel entonces, cuando yo fui alcalde, fui elegido director de la Corporación Departamental de Desarrollo del Cusco, y gracias a ello es que he hecho obras en favor de la provincia de Calca, especialmente las carreteras de penetración a los ubérrimos valles de penetración Lajo y Avero, que es integridad del distrito de Yanatili dentro de la provincia de Calca. Asimismo, la carretera de Cayupuito a Labra hacia la capital del distrito de Lares también es otra obra, fuera de haber construido postas médicas en esos valles inhóspitos, ¿no? Así como también instituciones educativas. Y la que más recuerdo es haber hecho una similar al Instituto Nacional Agropecuario número 3 de Urbamba en el pueblo de Amparaes, que por primera vez también organicé la vertebración y el funcionamiento del Consejo Municipal de la comunidad de Amparaes dentro del distrito de Lares.